Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la teoría de sistemas de representación. Voy a compartir pantalla para ver de acuerdo a nuestro cronograma el módulo que nos toca en el día de la fecha. Bien, de acuerdo a nuestra planificación indicada en normativa y cronograma, hoy la clase del 21 de mayo, que sería la semana 10, tenemos programado completar el módulo número 3, parte B, mientras ustedes estén ya desarrollando el módulo número 5, que implica el trabajo del proyecto final. Entonces hoy tenemos programado el módulo 3 y el trabajo práctico 3B que hace al módulo correspondiente. Luego quedarían 2 clases más para el módulo 4A, parte A y parte B, correspondientes al último módulo de nuestra asignatura. 11 de junio quedaría la clase de consulta, repaso, e ir cerrando el módulo 5 del proyecto final para, en las 2 últimas clases, tomar las evaluaciones del parcial 2, en su modalidad evaluación parcial y recuperatorio. Entonces, el módulo que nos toca tratar el día de hoy, módulo 3, parte B, voy a cerrar esta pantalla, tiene que ver con estos temas. El módulo del trabajo práctico 3, parte B, vamos entonces a tocar estos temas de dibujo en 3D con sólidos y acotar en 3 dimensiones, en SketchUp y en AutoCAD. Entonces, al finalizar la resolución de este tema, ustedes van a poder conocer y manejar las herramientas que proporciona AutoCAD para el dibujo en 3 dimensiones con sólidos, realizar distintas operaciones básicas en 3D, construir una matriz, girar, generar una simetría, editar sólidos en 3 dimensiones a los efectos de modificar sus características, como así también entender cómo configurar los cambios relacionados con el sistema de coordenadas universal y personal, SCU y SCP, y cambiar la órbita 3D, como así también acotar en 3 dimensiones, cambiando convenientemente el sistema de coordenadas personales, que es lo que vamos también a tratar en el día de hoy. Todo esto en lo que hace a AutoCAD. Y en SketchUp vamos a diseñar presentaciones que permitan imprimir distintas vistas del objeto en una lámina, y lo visto en AutoCAD también se repetirá en SketchUp. Entonces vamos a aplicar los conceptos incorporados a distintos ejercicios en cada uno de los software principales de la asignatura, AutoCAD y SketchUp. Tenemos la bibliografía de referencia, como siempre, y las preguntas orientadoras, donde la primera parte de la primera pregunta orientadora tiene que ver con explique los sistemas de coordenadas que usted conoce en 3D y grafique. Esto ya lo vimos en las primeras clases. Hoy lo vamos a reiterar rápidamente para utilizarlos en esta práctica de número 3, parte B. Tenemos las preguntas orientadoras, vuelvo a reiterar, el ejercicio 0, donde vamos a tener que aplicar ya los conceptos que vayamos viendo en el tema del día de hoy. Ejercicio 0, ejercicio 1, que luego vamos a ver cómo se resuelve. El ejercicio 2, el 3, el 4, el 5, 6 y 7 son los ejercicios que hacen a
al módulo 3, parte B de AutoCAD. Y el ejercicio 8 en adelante, sería el 8, 9, 10, 11, 12 y 13, son los ejercicios que se aplican del tema en cuestión sobre SketchUp. Bien. A continuación, entonces, vamos a compartir una pequeña introducción de lo que habíamos visto en las primeras clases de sistemas de coordenadas en 3 dimensiones. Bueno, en la primera coordenada cartesiana en 3D y que vamos a utilizar casi en su totalidad en esta temática de dibujo en 3 dimensiones, va a ser el sistema de coordenadas cartesianas en 3D, que no es ni más ni menos que especificar una ubicación precisa mediante el uso de 3 valores de coordenadas. El que veníamos utilizando en 2D, X, y ahora le sumamos la coordenada en Z, que sería la que hace al mundo de 3 dimensiones. Entonces vamos a tener que especificar valores de coordenadas cartesianas en X y Z, que es similar, como decimos, a especificar valores de coordenadas en 2 dimensiones, X, Y. Entonces, además de indicar los valores X, Y, se debe especificar también el valor de Z. Aquí tenemos el gráfico, donde en el plano del piso tendríamos la coordenada XY, que sería esta que tenemos en el plano, en el punto espacial individualizado como 3, 2, 5, serían 3 unidades de dibujo en X, 2 unidades de dibujo en Y, le damos la altura con 5 unidades de dibujo en Z. Entonces, ahí es el punto identificado en sistema de coordenadas cartesianas en 3D para identificarlo en el espacio. Luego, el otro de los sistemas de coordenadas, bueno, y obviamente tenemos el uso de coordenadas absolutas y relativas, que esto no se modifica respecto a lo que habíamos visto para el sistema de coordenadas en 2 dimensiones. Absolutas cuando nos referimos al sistema de coordenadas universales y relativas cuando nos referimos a un sistema de coordenadas relativas al punto anterior. Bien, a continuación vamos a ver el otro sistema de coordenadas en 3 dimensiones que tiene que ver con el de coordenadas cilíndricas. Describen una ubicación precisa mediante una distancia desde el origen del sistema de coordenadas en el plano XY, complementando la información con un ángulo desde el eje Z en el plano XY y un valor de Z. Vamos a ver el gráfico. Entonces, acá tenemos la sintaxis, que implica la coordenada que, como decimos, coordenadas cilíndricas en 3D. La sintaxis tiene que ver con indicar una distancia, que sería esta en el plano XY, que sería la distancia propiamente dicha. Perdón, esta dimensión X sería esta diagonal, que es la magnitud que en el espacio implicaría las 5 unidades de dibujo. Después tenemos el ángulo que especifica desde el eje Z, que sería 30, por eso 5, 30,6. 6 sería la altura a la cual tenemos identificada este punto espacial. Entonces, en la ilustración siguiente, 5, signo menor, 30,6 indica un punto situado a 5 unidades del origen del sistema de coordenadas personal actual, a 30 grados del eje X, en el plano XY, y a 6 unidades en el eje Z. Entonces tenemos 5, 30 grados y 6 en altura. Eso implica el sistema de coordenadas en 3 dimensiones cilíndricas. Con este gráfico
correspondiente. Ahí está, a este sistema de coordenadas. También corren el mismo concepto de absolutas y relativas. Vuelvo a reiterar, absolutas cuando nos referimos al sistema de coordenadas universal y relativas a un punto anterior. Y por último tenemos el sistema de coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas en 3 dimensiones especifican una ubicación mediante una distancia a partir del origen del sistema de coordenadas personal, un ángulo desde el eje X en el plano XY y un ángulo desde el plano XY. Vamos a ver cuál es su sintaxis. El formato de este sistema de coordenadas esféricas va a ser X, que como dijimos es una distancia a partir del sistema de coordenadas actual. Luego nos va a especificar 2 ángulos, uno desde el eje X en el plano XY y otro ángulo desde el plano XY. Vamos a ver la ilustración correspondiente. Ahí tenemos, bueno, 2 puntos individualizados, que serían el que corresponde a la magnitud en X, esta que tenemos aquí. Después la otra variable, en la ilustración tenemos 8 unidades de dibujo y 2 ángulos, ángulos desde el eje X y ángulos del plano XY, 60 y 30. Entonces sería o 5, 45 y 15. 5, 45 y 15. Entonces tendríamos 5 unidades de dibujo, el ángulo correspondiente al plano que corresponde a un punto situado 5 unidades del origen a 45 grados del eje X, este punto que tenemos aquí, a 45 grados del eje X, que sería este eje X, 45 grados sería este. Entonces tenemos 5 unidades de dibujo, 45 grados y 15 grados respecto al eje, al plano, que sería la última coordenada, 15 grados hacia arriba del plano XY. Sería esta la inclinación de los 15 grados que tenemos acá proyectada. Este punto proyectado al plano XY. Entonces tendríamos ese grado de inclinación de 15 grados respecto a su altura. Entonces ahí tendríamos identificado el sistema de coordenadas de 5, 45, 15, que es el sistema de coordenadas esféricas que se utiliza en 3 dimensiones. Esto es a modo de repaso de lo que vimos en las clases iniciales. Entonces, para este mundo de 3 dimensiones, donde vamos a empezar a manejar las 3 coordenadas en sistema cartesiano X y Z, vamos a poder entonces utilizar tanto el sistema de coordenadas cartesianas, el sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de coordenadas esféricas. ¿Alguna pregunta a modo de comentario o de duda que tengan? No. Bien. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con los conceptos que vamos a ir introduciendo a medida que vayamos avanzando con estas preguntas orientadoras. Teníamos el concepto de sistema de coordenadas en 3 dimensiones, que ya lo hemos visto. Vamos a hablar a continuación de el significado o la diferencia entre el sistema de coordenadas universales y el sistema de coordenadas personales. Bueno, abrimos una sesión de trabajo en AutoCAD. Vamos a ir anulando estas
Bien, el sistema de coordenadas que tenemos a la vista en esta área de trabajo, que sería este sistema que yo en particular lo tengo a la vista en color azul y que se ve en dos dimensiones, dado que se visualiza el par de coordenadas x, y que cuando me posiciono sobre él se cambia el color amarillo. ¿Qué es para ustedes? ¿Un sistema de coordenadas universal o personal? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. ¿Cómo? No escuché la pregunta, profe. De acuerdo a lo que hemos estado viendo a lo largo de estas clases hasta el momento, este sistema de coordenadas que yo he mencionado en varias oportunidades es el universal, Sí. es lo que se denomina SCU, ¿eh? Es un sistema de coordenadas universal donde, como su nombre lo indica, es el cero absoluto que me va a indicar la coordenada inicial de referencia, donde a partir de ella podemos referenciar todos los lugares geométricos de dibujo que querramos introducir en una sesión de trabajo del usuario. Entonces, ahí el sistema de coordenadas que estamos viendo en este momento en el área de trabajo se denomina sistema de coordenadas universal y es fijo. Es fijo y vamos a ver la diferencia con respecto al sistema de coordenadas personal, que es variable y que permite modificaciones en la posición de los ejes. Entonces, la idea es cambiar el sistema de coordenadas de uno universal, como es el que tenemos a la vista, a uno personal, a otro que permite modificar ese sistema de coordenadas. Entonces, esta orden nos sirve para poder dibujar directamente en 3D, sin necesidad de dibujar primero la planta, y para dibujar en planos que no sean paralelos a la planta, como por ejemplo los círculos que siempre son dibujados paralelos al plano XY, o nosotros lo vamos a utilizar para acotar en 3 dimensiones, como vamos a ver más adelante. Entonces, para cambiar, vamos a habilitar una barra de modelado. Ahí ya la tenemos. Tenemos la barra de modelado. Muy bien. Bueno, para cambiar el sistema de coordenadas universal, que es fijo, no lo podemos mover. Como vemos, está fijo. Entonces, para poder mover y migrar de un sistema de coordenadas universal fijo a un sistema de coordenadas personal variable, nos vamos a herramientas, sistema de coordenadas nuevo, y ahí tenemos distintas variables que nos van a permitir, distintas opciones que nos permite generar un sistema de coordenadas personal nuevo, donde tenemos el universal, tenemos el universal, que es el que tiene el programa por defecto, este que tenemos acá. Luego tenemos el previo, que restablece el último sistema de coordenadas personal utilizado. El programa almacena los 10 últimos para su información. Luego tenemos el sistema de coordenadas personales cara, a partir de una cara de un sólido, es decir, si yo genero un sólido, vamos a una vista isométrica. Vamos a una vista isométrica, que ya sabemos lo que significa una vista isométrica. Habilitamos la barra de modelado. Y dibujamos un prisma rectangular. Bien, lo que les estoy diciendo es que este sistema de coordenadas universal fijo lo voy a modificar a un sistema de coordenadas personales. ¿Cómo lo hago? Con herramientas
sistema de coordenadas personal nuevo, cara, por ejemplo, a partir de una cara de un sólido. Lo voy a modificar y como ven, ahora he tomado el sistema de coordenadas universal a través del mouse y lo voy a poder ubicar en alguna de las caras de este prisma rectangular para poder transformar ese sistema de coordenadas universal fijo en uno personal variable. Entonces puedo cliquear sobre esta cara y ahí, ahora, donde antes el plano XY lo tenía en la pantalla, ahora lo tengo en esta cara, como podemos ver, el plano Y y el plano X. Y el Z está como saliendo hacia nosotros desde el plano de esta cara que se puede visualizar en este prisma rectangular. Entonces, ahí, con esta modificación, he incorporado el concepto de sistema de coordenadas personales, migrando de un sistema de coordenadas universal a uno personal que modifiqué a través de esta opción, herramientas, sistema de coordenadas personal, cara. Cuando, bueno, si voy al previo, me vuelve al estado anterior, que es el último que dijimos, que acumula, digamos, en memoria los 10 últimos modificados. Luego tenemos el sistema de coordenadas personal objeto, que define el sistema de coordenadas personal a partir de un objeto dibujado. El de vista, que permite modificarlo a partir de un punto de vista paralelo a la pantalla. El origen cambia solo el punto 0,00 del sistema de coordenadas universal. El vector Z le tenemos que indicar el origen y el vector Z correspondiente. Y después tenemos el X y Z, donde rota el sistema de coordenadas personal los grados indicados sobre el eje elegido. Bueno, estas son distintas opciones para tomar el sistema de coordenadas universales y transformarlo a un sistema de coordenadas personales que después vamos a nosotros aplicarlo a la acotación en 3 dimensiones en AutoCAD. Si el sistema de coordenadas personal que definimos queremos guardarlo, por ejemplo, vamos a nuevo, como dijimos, cara, vamos a elegir una cara. Si lo queremos guardar para poder volver a utilizarlo, podemos hacerlo entrando en herramientas. Debemos entrar en herramientas, sistema de coordenadas personales, guardado, y nos aparece una ventana con 3 pestañas en la ventana de sistema de coordenadas personales guardado. Ahí tenemos ortogonales, parámetros, guardados. Entonces, podemos hacer que nos aparezca una ventana con 3 pestañas en la ventana del sistema de coordenadas personal guardado, como es esta, y podemos entonces aceptar, herramientas, nuevo, cara. Ahí entonces tenemos la posibilidad, entonces si queremos de guardarlo, hacemos que este sistema de coordenadas personales podemos entonces, por lo reiterar, cancelar. Sistema, herramientas, sistema de coordenadas nuevo, cara. Bien, ahí entonces tenemos este sistema de coordenadas, sistema de coordenadas nuevo, cara. Esperen que no me lo está tomando. Herramientas, sistema de coordenadas, cara. Enter. Ahí está, Enter. Entonces, tengo este sistema de coordenadas personales que lo modifiqué con la opción sistema de coordenadas personales nuevo cara. Y ahora lo voy a poder guardar con un nombre específico.
Si le quiero dar un nombre, va a ser, por ejemplo, sistema de coordenadas personales cara, por ejemplo. Sistema de coordenadas personales cara. Bueno, por ejemplo, aceptamos. Bien, si yo, como dijimos, podemos volver al sistema de coordenadas universal y volver a utilizar el que habíamos guardado previamente. A través de este, llamando a la acción a este sistema de coordenadas personal cara, definir como actual, aceptamos, y ahí lo llamamos a la acción para poder entonces utilizarlo en nuestra sesión de trabajo en AutoCAD. Bueno, de esta manera, si el sistema de coordenadas personal que definimos queremos guardarlo, lo podemos hacer de esta manera. Y tenemos entonces herramientas, sistemas personales guardados, esta ventana emergente que me va a permitir darle un nombre específico para poder entonces definirlo como actual, si se quiere. En esta pestaña nos permite operar con estos sistemas de coordenadas universales, con las distintas vistas. Y luego tenemos los parámetros, donde nos permite manipular los parámetros del icono del sistema de coordenadas personales, mediante todas estas opciones. Ustedes después van a practicar con esta operación de sistema de coordenadas personales. Bien, también podemos ver las propiedades del icono del sistema de coordenadas personales. ¿Cómo lo podemos modificar las propiedades del icono del sistema de coordenadas personales? Vamos a ver visualización, icono del sistema de personales, propiedades. Y ahí entonces podemos modificar el tamaño del icono del sistema de coordenadas. Podemos modificar el grosor, hacerlo más fino o más grueso. También podemos cambiar el color, por ejemplo, y así ir modificando las propiedades de este sistema de coordenadas personales. ¿Alguna duda con esto que acabamos de ver antes de seguir avanzando? No. Bien, haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior, en presentaciones teníamos a ver, aguarden un segundo. ¿Qué tipo de icono nos mostraba el espacio papel, el espacio presentación? Bueno, si recuerdan la explicación de la clase anterior, nos mostraba un icono rectangular, donde ahora, como hemos migrado del color azul a uno verde, nos va a mostrar obviamente el color verde de este sistema de coordenadas, donde teníamos en el espacio modelo este sistema de coordenadas tradicional, característico del sistema del área de modelado, donde teníamos un sistema con líneas individualizadas, individualizando a cada uno de los ejes. Y en espacio papel, para identificar el espacio correspondiente a presentaciones, este otro tipo de icono que era rectangular, para diferenciar el espacio papel, o sea, el de presentación, respecto al área modelo. Bien. A continuación vamos a ver bien, ya explicamos entonces el sistema de coordenadas, la diferencia entre el sistema de coordenadas universal y personal. Vamos a herramientas, nuevo, vamos al universal. Lo dejamos
así ahora, por ahora, en el sistema de coordenadas universales, y vamos a continuación a explicar cómo con la función ver órbita, tenemos estos tres tipos de órbitas que nos van a permitir modificar los distintos puntos de vista más allá de los isométricos que teníamos explicados en la clase anterior. Entonces, podemos ver que a través de esta función de órbita nos muestra las siguientes opciones. ¿Y qué nos permite estas órbitas, esta función órbita? La función órbita obviamente nos permite orbitar y generar distintos tipos de vistas de un objeto en 3 dimensiones. En el objeto restringida muestra el icono del cursor órbita 3D. Vamos a cliquear sobre él y ahí tenemos entonces la posibilidad de modificar la órbita de vista del objeto en 3 dimensiones. Si lo arrastramos, entonces la cámara se va a desplazar en paralelo al plano XY del sistema de coordenadas universales. Y si lo arrastramos verticalmente, la cámara se desplazará a lo largo del eje Z. Ahí. O ahí. Debemos tener en cuenta que no podremos editar objetos mientras esté activo el comando. Ahora bien, si tenemos el tipo de órbita libre, activa una órbita alrededor del objeto, es un círculo dividido en 4 cuadrantes, y dependiendo de dónde situemos el puntero del ratón, lo podremos entonces, nos aparecerá un símbolo diferente sustituyéndolo que nos indicará en qué dirección podemos mover el objeto. El punto fijo sobre el cual lo movemos siempre será el centro del círculo. Esta es otra de las formas de orbitar el objeto en 3 dimensiones. Y por último tenemos el continuo. El modo orbital continuo, pulsando y arrastrando el ratón en cualquier dirección, iniciaremos el movimiento de los objetos en esa dirección. Ahí tenemos el modo orbital continuo. Como ven, al soltarlo, los objetos continuarán su órbita en la dirección del arrastre. Los objetos girarán dependiendo de la velocidad que hayamos dado en el movimiento del cursor. Como ven, entonces es una interesante herramienta para ir viendo las distintas características del objeto dibujado. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta con esta herramienta de muy sencilla aplicación? No. Bueno, seguimos adelante. Vamos a explicar ahora, vamos a explicar a continuación operaciones en 3D. Las operaciones en 3D que tenemos en AutoCAD para realizar matrices, giros, simetrías, polilíneas para objetos en 3 dimensiones. Entonces, vamos a continuación a explicar las distintas operaciones en 3 dimensiones que tenemos disponibles. Entonces, vamos con modificar operaciones 3D, sería la ubicación de cómo acceder al menú de
estas operaciones en 3 dimensiones que tenemos en AutoCAD. Modificar operaciones 3D y tenemos giro, simetría, matriz, desplazamiento, entre otras. Entonces, podemos generar por ejemplo, una matriz en 3 dimensiones que genera una matriz o copia múltiple tridimensional de matriz de este prisma rectangular, por ejemplo. Designo el objeto. Es lo mismo que habíamos hecho en 2 dimensiones, pero ahora extrapolado al mundo 3D. Es decir, cuando teníamos en 2D una matriz, teníamos una serie de filas y columnas para reproducir el objeto en modo cartesiano. Y en modo polar lo teníamos alrededor de un ángulo que podía ir desde 0 a 360 grados y lo repetíamos n cantidad de veces. En este caso, lo mismo, designamos el objeto, le damos Enter, y ahora, como ven acá abajo, en la ventana de comando nos está preguntando qué tipo de reproducción matricial queremos hacer. Lo que les explicaba, la reproducción matricial en forma rectangular va a ser con filas y columnas, y la polar a través de un ángulo y número de elementos. Acá tenemos por defecto la rectangular, le damos Enter, y ahora tenemos que especificar la cantidad de filas y columnas. Yo voy a especificar 3 filas, 3 columnas o 2 columnas, y el número de niveles vamos a dejar nivel 1, y distancia ahora entre filas y columnas, 100 unidades de dibujo de filas y 100 unidades de dibujo. Bien, acá tenemos entonces el prisma rectangular reproducido en forma matricial con las variables que hemos incorporado de dibujo. Vamos con otras posibilidades. Si lo quiero, entonces, vamos a achicarlo un poco. Entonces, si yo quiero, vuelvo a reiterar, utilizar la operación en 3 dimensiones matriz, voy a modificar operaciones 3D, matriz, selecciono el objeto, Enter. Ahora voy a utilizar la polar, por ejemplo. La polar, Enter. Perdón, ingrese el tipo de matriz. P. Ahí está. Número de elementos, como dijimos, si yo quiero reproducir 20 elementos alrededor de ese barrido angular de 20 elementos, que va a ser un barrido de 360 grados o de 180, si yo quisiera, y tengo que indicarle, como en el caso de 2D también, si deseo mantener o no, girar o no el objeto de matriz. Le dejo indicado que sí, y precisa el centro, ahí voy a indicarle el centro, y el segundo ángulo de rotación. Ahí está. Entonces ahí le hemos indicado, hemos reproducido en forma matricial polar estos prismas rectangulares a lo largo de 180 grados. Si apelo a la órbita restringida, puedo ver esta reproducción matricial del objeto prisma que le he impreso a esta sesión de trabajo, a esta orden que le he dado a AutoCAD para reproducir este prisma rectangular en modo matricial de 180 grados a lo largo
de esta sesión de ejemplo que hemos dado de operación 3D, matriz 3D polar. Bien. Volvemos. Salimos del mundo orbital. Bien. A continuación vamos a ver la operación o la modificación, operación 3D giro, donde es igual a la orden de giro en 3D, pero de 2D, pero en 3D. En este caso, con esta orden debemos seleccionar los objetos a girar. Vamos a girar, seleccionamos, queremos girar este objeto, seleccionamos el objeto, obviamente, Enter, y ahora como ven, aparecerán anillos circulares que simulan los ejes sobre los cuales podemos ejecutar la rotación, y movemos el mouse para saber si lo queremos girar en el plano X, en el plano Y o en el plano Z. Movemos el mouse sobre el punto para activar las distintas posibilidades. Ahí está. Podemos modificar y girarlo a lo largo de cada uno de estos anillos. Si yo selecciono uno, entonces lo voy a girar alrededor de este eje azul, que sería el Z. Ahí me está indicando, precise el ángulo de rotación. Si yo lo quiero girar 45 grados, Enter, y ahí lo he girado 45 grados. Vuelvo a reiterar, con esta operación aparecerán anillos circulares que simulan los ejes sobre los cuales podemos efectuar la rotación. Bien. A continuación, vamos a ver otras de las operaciones en 3 dimensiones, que es el de simetría, que es igual al de 2D. Modificar, operaciones en 3D, simetría. En este caso, es igual al 2D. Designaremos el objeto al cual queremos hacer una simetría, que es este prisma rectangular, Enter, y ahora las opciones de la orden son, vamos a ver acá abajo, objeto, último, eje Z, vista, y 3 puntos. En el objeto señalamos un objeto existente como plano de simetría. En el último, utiliza el último designado. En el eje Z, en el de vista, bueno, en el eje Z va a generar un eje Z como eje de rotación. En el de vista, indica un punto de vista actual por el que pasa el plano. Después tenemos los ejes que alinean el plano con los ejes seleccionados, XY, YZ y ZX. Y por último tenemos los 3 puntos, que son los 3 puntos seleccionados no alineados que formarán el plano simétrico. Entonces vamos a generar un plano, una simetría en 3 dimensiones de este prisma rectangular con esta función. Vamos con el de 3, vamos por ejemplo con el objeto. Designe un círculo, arco. Entonces vuelvo a reiterar. Modificación, operación en 3D, simetría, seleccionamos el objeto, Enter, y ahí podemos entonces seleccionar una simetría en base a, por ejemplo, 3 puntos. Vuelvo a reiterar. Operaciones, modificación, operaciones en 3D, simetría, y designo el objeto, Enter, y a través de esta opción de 3 puntos, los 3 puntos seleccionados no alineados formarán el plano de simetría. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Enter, y ahí tengo entonces una simetría, una copia simétrica en esta cara de 3 puntos que hemos seleccionado en este prisma rectangular.
Otra de las funciones u operaciones en 3 dimensiones que tenemos es el de polilínea en 3 dimensiones, operaciones, polilínea debemos entonces utilizar esta orden para hacer una polilínea en el eje Z, polilínea en 2D. Entonces vamos a dibujo, polilínea en 3 dimensiones, que es esta que tenemos aquí. Y vamos haciendo entonces una polilínea en el mundo tridimensional, Enter. Y como ven, hemos construido una polilínea en 3 dimensiones donde debemos utilizar esta orden para hacer una polilínea en el eje Z, porque la polilínea que hemos utilizado hasta ahora en 2D no nos sirve para trabajar en 3D. ¿Cuál era la polilínea? Esta que teníamos aquí en la herramienta de dibujo. Polilínea bidimensional. Esta es en el mundo 2D. Para dibujar polilíneas en el mundo tridimensional vamos a dibujo, polilínea en 3 dimensiones. Tiene alguna restricción respecto a la polilínea en 2D, y es que no podemos indicarle o modificarle el grosor ni introducir arcos. Es la única restricción que tenemos en polilínea en 3D en AutoCAD. También podemos modificar las polilíneas 2D, 3D, etcétera, yendo a modificar objeto polilínea. Así, de esta manera, podemos modificar algunas de las propiedades en AutoCAD de esta entidad de dibujo polilínea. Bien. Luego tenemos hélice, es otra de las operaciones en modificar, operaciones. Perdón, dibujo, hélice, es otra de las posibilidades que tenemos en AutoCAD para dibujar, que nos permite dibujar hélices, que las podremos utilizar como hélices o como trayectorias para generar objetos a lo largo de las mismas. Cliqueamos sobre Elia, y ahí podemos entonces trabajar con hélices a lo largo de esta dimensión en 3 dimensiones, donde a través de esta función orbital vamos a ver qué tipo de hélices podemos entonces, tipo resortes, podremos utilizar, donde nos permite dibujar, vuelvo a reiterar, hélices que las podremos utilizar como tales. Para su creación nos pedirá entonces, fíjense, dibujo, hélices, fíjense, seleccionamos el punto base, el diámetro y el radio. Y ahí, diámetro base, diámetro superior, punto final del eje, giros, altura de giro y ladeo. Son las variables que tenemos que incorporar a la hora de dibujar la hélice. ¿Alguna pregunta con estas operaciones en 3 dimensiones? No. Bien. Borramos todo. Y ahora vamos a trabajar con sólidos en el mundo de 3 dimensiones. Vamos a explicar conceptos básicos de los sólidos, donde decimos que es posible construir
cualquier tipo de objeto en 3 dimensiones partiendo de formas primitivas o de entidades 2D procesadas por las órdenes propias de sólidos. También es posible construirlos a partir de regiones, que son áreas bidimensionales cerradas, y estos sólidos, a partir de áreas primitivas, son entidades tridimensionales básicas, que vamos a ver ahora a continuación cómo se reproducen, y cuando utilizamos diferentes entidades primitivas para generar un mismo objeto sólido, estamos hablando de sólidos compuestos. Entonces, podemos unir, restar, intersectar dos entidades. Y al visualizar los sólidos se mostrarán por defecto en representación alámbrica, viendo, como lo estamos viendo hasta el momento, viéndose la totalidad de las aristas y líneas que lo definen, incluso las ocultas. Entonces, vamos a ver en el primer caso de 3D con sólidos. Vamos a trabajar con una polilínea que vamos a trabajar a continuación para dibujar a extruir un objeto. Para acceder a este mundo de trabajo de 3D con objetos, vamos a dibujo, modelado, y aquí tenemos estas operaciones de extrusión, revolución, que vamos a utilizar para dibujar esta que va a ser similar a esta ejercitación que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico, este en particular. Tiene que ver con el ejercicio que vamos a ver a continuación, donde ustedes van a tener que, a partir de esta operación de dibujo, modelado, obstrucción, obtener esta entidad de dibujo final en el mundo de 3 dimensiones. Vamos a ver cómo se utiliza entonces, cuál es el procedimiento específico para tales fines. Vamos a definir primero qué significa extruir. Extruir es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. Obviamente cumple la condición esta figura. Esta figura construida a través del proceso de extrusión es obviamente un objeto con sección transversal definida y fija. Por ende, vamos a utilizar ese procedimiento de extrusión para poder generarla. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos primero a un modo de vista 2D y vamos a generar una polilínea de medidas, bueno, por ejemplo, con un largo determinado. Luego, fíjense cómo opera esta forma de trabajar con la función extruir un objeto. Entonces vamos con, ahora, yo estoy trabajando con polilínea en 2 dimensiones, vuelvo a reiterar, por eso estoy en modo vista ortogonal, no en isométrica, que serían estas 4, vuelvo a reiterar, estoy en alguna de estas 6 vistas ortogonales y trabajando con una polilínea en 2 dimensiones. Entonces, he desarrollado el principio de una polilínea recta y ahora, para generar la curva que me
me permita construir ese objeto curvo, voy a arco, enter, y ahí, como ven, se me genera esa polilínea en forma curva o en forma de arco que me va a permitir construir el objeto extruido. Bien, y ahí poder entonces generar, por ejemplo, este objeto en particular, que en principio va a ser una polilínea en 2 dimensiones, por eso lo que estamos haciendo es construir, el concepto origen es construir cualquier tipo de objeto en 3D partiendo de formas primitivas o de entidades en 2D, que es lo que estamos haciendo. Estamos partiendo de una polilínea en 2D para construir un objeto en 3D. Entonces, lo que hicimos es partir de una vista ortogonal, dibujamos una polilínea que nos va a permitir generar ese objeto extruido. Ahora vamos a nuevamente una vista isométrica. Como es esta. Y lo que voy a hacer a continuación es dibujar un círculo en la terminal o en la base de este bastón que simula un bastón. Vamos a dibujar un círculo y como ven me lo dibuja en el plano XY, en el plano del piso. Bien. Entonces lo que hemos dibujado es una polilínea en el plano XY junto con un círculo. Volvemos a la vista ortogonal. No es ni más ni menos que eso lo que hemos hecho hasta el momento. No hemos comenzado a trabajar en 3 dimensiones, que es lo que vamos a comenzar, que es lo que vamos a hacer a continuación para poder lograr el objeto final deseado. Vamos a una vista ortogonal, a una vista, perdón, isométrica, y ahora lo que tengo que hacer es girar este círculo con lo que hemos visto en el principio de la clase, con la función giro en 3 dimensiones, que son operaciones en 3D. ¿Cómo se accedía con modificar operaciones 3D, giro? Y ahora lo que me está pidiendo es decirme el objeto que desea girar. Yo quiero girar el objeto en la entidad de dibujo círculo. Selecciono el círculo, le doy Enter, y ahora como ustedes recuerdan, yo les indiqué que iban a aparecer una serie de anillos y obviamente la que me va a permitir girar ese círculo para ubicarlo perpendicular a la trayectoria va a ser este anillo verde. Lo selecciono y ahora designe el ángulo el ángulo de giro de esta entidad de dibujo círculo. Yo lo quiero girar 90 grados, Enter, y como ven, automáticamente me giró a través de esta operación en 3 dimensiones la entidad primitiva en 2D círculo. A continuación lo que tengo que hacer es generar el sólido a partir del objeto 2D cerrado que esté en el mismo plano. Entonces, ahora a continuación, lo que voy a hacer es ir a dibujo, modelado, extrusión, y ahora designo el objeto para extruir. Obviamente va a ser el círculo, dibujo, modelado, extrusión, círculo, y ahora como ven ya tengo la extrusión iniciada o generada, y para concluirla lo que tengo que identificar es la trayectoria. Como ven en la ventana de comando tengo una opción de trayectoria, que es la segunda,
Ordeno que sea la instrucción a través de esta orden de trayectoria, le indico la T, Enter, y ahora lo que tengo que identificar es justamente la trayectoria. Trayectoria, cliqueo sobre la trayectoria a través de la cual deseo identificar la instrucción y hemos concluido con el ejercicio relacionado con extruir un objeto en 3 dimensiones. Para poder entonces lograr esa vista que vamos a ver en la clase que viene, de tipo realista, vamos a visualización. Ver, ¿dónde estaba? Vistas ocultas. Estilos visuales. Vamos a estilos visuales y vamos a un tipo de vista realista, que esto lo vamos a profundizar la clase que viene. A ver si... Ahí está. Entonces, con este modo de vista, ver estilos visuales. Perdón. Ver estilos visuales. Y aquí tenemos los distintos tipos de vistas que vamos a utilizar en la clase que viene, pero hoy vamos a echarle mano a esta función realista para poder entonces producir el ejercicio final que tenemos acá programado en el ejercicio número 1. Donde a través de esta función de dibujo, modelado, extrusión, hemos generado este objeto final, que es similar al que hemos explicado hoy acá en estos momentos, donde podemos entonces verificar con esta función órbita, que es muy similar al que solicita el ejercicio de trabajo práctico. Y con esto podemos generar infinidad de objetos 3D con esta simple función de extrusión. La otra que es interesante utilizar para crear distintas, a través siempre de formas primitivas en 2D, vamos a una vista, vamos con esta forma, esta polinomio primitiva que vamos a dibujar, por ejemplo, Enter, y con esta segunda opción de revolucionar un objeto que genera sólidos por rotación, vamos a dibujo, modelado, revolución, seleccionamos el objeto, Enter, y ahora definimos punto inicial y el punto final de esta revolución del objeto en 2 dimensiones. En particular, yo estoy generando una campana o un sombrero cónico, donde me está pidiendo ahora precise el ángulo de revolución. Vamos a hacerlo de 360 grados, y ahí me he generado, por ejemplo, una luminaria, una lámpara colgante, que característico de una cocina o de una luminaria colgante de cualquier ambiente, de cualquiera de nuestros lugares de trabajo, por ejemplo. Vamos a ver órbita, y ahí, por ejemplo, hemos generado un objeto en 3 dimensiones, revolucionando una forma primitiva en 2D. Con ese estilo visual realista. Después vamos a ver en la clase que viene cómo podemos generar entonces distintos tipos de modos de ver en 3 dimensiones estos objetos que estamos creando en el día de hoy. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? No. Bueno,
A continuación ahora vamos a ver cómo construir una intersección, una diferencia y una unión cortando objetos en 3 dimensiones. Salir. Borrámoslo. Vamos a un modo de vista. Bien. Entonces, estamos en el modo vista isométrico. Yo voy a generar un prisma rectangular. Vamos con el... Perdón. Con ver estilos visuales alámbrico, que es la que estamos habitualmente utilizando en AutoCAD en la mayoría de las clases que hemos visto hasta el momento. Estos estilos visuales los vamos a profundizar, como vuelvo a reiterar, la clase próxima. Entonces, nosotros lo que vamos ahora a construir va a ser, en algunos casos, AutoCAD nos pide hacer distintos tipos de operaciones a través de objetos en 3 dimensiones. Por ejemplo, construir una intersección, una diferencia o una unión. O cortar un objeto en 3 dimensiones. Todo esto hace también al conjunto de operaciones en 3 dimensiones y lo vamos a encontrar, estas acciones, a través de modificar, editar sólidos, y aquí arriba tendremos en el menú desplegable la unión, la diferencia y la intersección. Entonces, vamos entre 2 objetos en 3D. Tenemos uno por ahora dibujado, que es un prisma rectangular, y vamos a dibujar otro. Yo voy a dibujar un prisma con esta barra de modelado. Voy a dibujar un cilindro en 3 dimensiones. Hasta aquí arriba. Bien, entonces tenemos 2 objetos en 3 dimensiones, un cilindro y un prisma rectangular. Y lo que quiero hacer es construir una intersección, es decir, genera un sólido a partir del volumen común de 2 o más sólidos o 2 o más regiones. Entonces lo que voy a hacer es quedarme con la intersección que genera este cilindro y este prisma rectangular. ¿Cómo lo hago? Yendo a modificar, editar sólidos, intersección, y me está pidiendo la ventana de comando que designe los objetos que quiero intersectar, que sería este y este. Enter. Modificar, editar sólidos, intersectar, perdón, modificar, editar sólidos, intersección, designa objetos, a ver, designamos el objeto, designamos modificar, editar sólidos, intersección, ahí está. Barremos, editamos, o sea, seleccionamos, barriendo con los 2 objetos que queremos intersectar, y el resultado final, cliqueando Enter, va a ser el objeto intersectado entre ambos objetos primitivos, que era el cilindro y el prisma rectangular. Eso en cuanto a construir una intersección. Ahora vamos a construir una diferencia, que es crear un sólido al restar el área común o el volumen que tiene un objeto con un conjunto de volúmenes seleccionados. Primero
Entonces nos va a pedir solicitar el sólido al que le deseamos sustraer algo. Por ejemplo, si queremos sustraerle al cilindro el prisma rectangular, y luego nos va a solicitar el sólido que deseamos restar del anterior. En consecuencia, vamos a proceder de esa manera. Entonces vamos con modificar, editar sólidos, diferencia, cliqueamos Enter, y Enter. Entonces le hemos restado al cilindro el prisma rectangular. Así de sencillo, trabajamos con esta operación de diferencia. A continuación, vamos con el de unión. El de unión no es ni más ni menos que unir dos o más sólidos en un solo objeto. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Vamos con modificar, editar sólidos, unión. Barremos con todo, Enter, y ahí, como ven, se me modifica la vista alámbrica de un cilindro y un prisma rectangular inicial a un objeto unido, considerando que ahora este prisma y este cilindro forman un solo objeto, por el cual se han unido con esta operación de unión. Entonces, con esta opción, dos o más sólidos en un solo objeto. Bien. ¿Alguna pregunta? No. La otra operación que me gustaría explicar sería la de cortar un objeto. La de modificar un objeto cortándolo por ejemplo, generando una sección en su parte media. Por ejemplo, tenemos este prisma y cortar un grupo de sólidos mediante un plano, podemos mantener las dos mitades o una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos cortar este prisma rectangular en una sección que pase por esta diagonal y generando dos objetos independientes entre sí. Lo hacemos mediante la operación de cortar un objeto. Modificar, vamos a modificar, operaciones en 3D, corte. Vamos a corte. Entonces, con esta opción vamos a cortar, designar el objeto que quiero cortar, que es este prisma rectangular. Enter. Y como ven abajo, en la ventana de comando, tenemos algunas opciones que nos permite acceder para poder cortar este objeto. Tenemos la opción de 3 puntos, le damos los valores X y Z por donde irá el corte, o la opción vista, que es esta que tenemos aquí, alineando el plano cortante con el plano de vista actual, o el objeto del plano, podemos designar uno que actuará como plano de corte, o también el X y alguno de estos 3 planos de corte, por el que se cortará el objeto. Con la opción superficie también podemos alinear el plano de corte con una superficie. Entonces podemos acceder a través de cualquiera de estas formas. Al final nos preguntará si queremos que ambos lados o uno se mantengan. Vamos con el de 3 puntos, que, por ejemplo, es el que está definido o seleccionado por defecto. Enter. Y ahora voy a seleccionar el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y ahora me está preguntando, precise un punto en el lado deseado a mantener, en el lado izquierdo, y ahí hemos generado entonces un corte en el prisma rectangular
dejando el lado deseado activo en esta operación de corte. Entonces, de esta manera podemos realizar operaciones de corte correspondientes a objetos en 3 dimensiones. Y por otro lado, siguiendo con esta temática, podemos también generar agujeros en pasantes con esta operación de corte que ustedes van a tener que realizar también en la temática de estos ejercicios de el ejercicio 3, el ejercicio 4, que es el de corte que acabamos de ver con 3 puntos, y algunas operaciones adicionales que ustedes van a tener que poner en práctica a la hora de ejercitar en AutoCAD. ¿Alguna pregunta o alguna duda con esto que acabamos de explicar? No, no. Bien. El último tema que nos queda ver sería acotación en 3 dimensiones, que sería el último tema y del cual vamos a tomar como referencia el concepto de sistema de coordenadas personales que vimos al principio de la clase. Antes de acotar debemos saber dónde vamos a colocar la cota, porque la acotación en 3D en AutoCAD no existe. Nos tendremos que basar en lo que sabemos de 2D y en sistema de coordenadas personales aplicado a objetos en 3 dimensiones. Entonces vamos a ver cómo acotamos en 3 dimensiones en AutoCAD. Entonces, antes de acotar debemos saber todas estas cuestiones relacionadas con cómo acotar en 2 dimensiones y cómo utilizar el sistema de coordenadas personales en 2 dimensiones. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre en AutoCAD se acota en el plano XY. Por ende, si yo quiero acotar ahora el prisma rectangular, ¿dónde me va a producir la cota o a ejecutar la cota? Vamos a realizar una acotación lineal desde este punto característico a este otro. Bueno, en este prisma rectangular tengo 15,11 unidades de dibujo en su base. Si yo quisiera acotar la altura del prisma rectangular, van a ver que no me lo va a permitir. Por más que quieran hacerlo, va a ser imposible que AutoCAD les permita acotar la altura del prisma sin hacer esta operación auxiliar que vamos a hacer a continuación, por el simple y sencillo motivo de que siempre en AutoCAD en las cotas aparecen en el plano XY. Si yo quiero acotar en esta dimensión o magnitud de altura, estaría trabajando en el plano ZI, con lo cual no puedo acotar en AutoCAD. Por ende, tengo que apelar al sistema de coordenadas universal y pasarlo a uno personal, con lo que vimos al principio de la clase, con herramientas, sistema de coordenadas personal, vamos a caras, por ejemplo, y yo voy a migrar del sistema de coordenadas universal, donde el XY está en el plano del piso, a este que está en esta cara, donde el plano XY ahora sí lo ubiqué convenientemente en esta cara para poder acotar en AutoCAD. Y ahora sí vamos a ver cómo sí nos permite AutoCAD
acotar en el plano de, o sea, conocer la altura de este prisma rectangular. ¿Por qué? Porque hemos modificado el sistema de coordenadas universal, donde el plano de XY se encontraba en el piso, a un sistema de coordenadas personales, donde ubiqué el sistema XY, el plano XY, en la cara correspondiente para poder acotar la altura del prisma rectangular. Entonces, este es el único artilugio que yo les quería comentar a modo de estrategia para poder entonces acotar las alturas en forma de, entonces, a la altura en la que debemos asignar el sistema de coordenadas personales, la cota se situará. Ahí, evidentemente, podemos, utilizando el concepto del sistema de coordenadas personales, acotar todas las dimensiones que sean necesarias en un objeto en 3 dimensiones. ¿Alguna pregunta o alguna duda con esto que acabamos de mencionar o explicar? Bien, si no tienen dudas, entonces vamos cerrando la explicación de teoría indicando lo siguiente. Entonces, el trabajo práctico, con lo que hemos visto, ustedes en AutoCAD ya están en condiciones de desarrollar la totalidad de los ejercicios, y ahora lo que faltaría sería, esto ya lo pueden realizar, el ejercicio 7, el ejercicio 6, y así sucesivamente los anteriores. Lo único que me restaría explicar sería dónde, a partir del ejercicio 8, todos los ejercicios que aplica la práctica son de SketchUp, y tendríamos que entonces explicar solamente una herramienta que ustedes van a necesitar para poder ejecutar el ejercicio en SketchUp. Abrimos una sesión de trabajo en SketchUp. Cerramos, vamos con... Entonces, para generar, si recuerdan, para generar algo similar a este objeto en 3 dimensiones, que en AutoCAD utilizamos la herramienta extrusión, para generar algo similar a este objeto en 3 dimensiones, en SketchUp vamos a utilizar la herramienta Sígueme. Sigue un recorrido con una cara seleccionada. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a ejecutar una línea. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, Enter. Y ahora vamos a generar lo mismo que en AutoCAD, una figura primitiva que puede ser un círculo. Bien, vamos a reducirlo un poco para que no quede. Bien. Y ahora lo que tenemos la trayectoria y la figura primitiva que queremos extruir. Entonces, lo que tenemos que hacer es apelar a esta herramienta Sígueme, seleccionamos el área, y ahora simplemente la vamos arrastrando a lo largo de toda esta trayectoria. A lo largo de toda la trayectoria, simplemente arrastramos con esta herramienta Sígueme el área primitiva 2D, que sería el círculo, manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse. Y con la función órbita, también como la vimos en AutoCAD, podemos ver que logramos el mismo objetivo, es decir, esa figura
ese objeto en 3 dimensiones, donde a través de la definición que habíamos dado en AutoCAD de extrusión, es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija, lo cual cumple totalmente esa definición, considerando que hemos creado un objeto en L, donde en forma totalmente coherente con la definición de extrusión, hemos utilizado o creado un objeto con sección transversal definida y fija, con la única diferencia en SketchUp que la herramienta que hemos utilizado es la de Sígueme. Primero, creando la trayectoria, y segundo, creando la figura primitiva, o sea, la entidad círculo, sobre una de las bases y cliqueando luego sobre ella para, con la herramienta Sígueme, que siga toda esa trayectoria y generar este objeto final en 3 dimensiones. De esta manera ustedes pueden lograr, hemos explicado en AutoCAD con la función extrusión. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, no, no. Bueno, esto con esta última explicación que hemos dado sobre SketchUp, tenemos toda la explicación de los conceptos teóricos que ustedes necesitan para desarrollar el práctico 3B. Estoy abierto a alguna duda o pregunta antes de cerrar la clase, para poder entonces proseguir con la clase presencial de consulta si ustedes no tienen ninguna hora a nivel virtual. Vuelvo a reiterar, ¿tienen alguna duda, una consulta, no solamente de esta práctica, sino de las anteriores? Todo claro por No. mi parte. Todo. Bueno, bárbaro, chicos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, dejamos de grabar y